Él nunca había visto la luz, nunca conoció el rostro de su madre, nunca supo qué color tenía el cielo. Pero esa noche, en lo más profundo de una cueva que todos temían, la luz estaba esperándolo. Y lo que sucedió después desafiaría todo lo que este pueblo de montaña creía saber sobre milagros, fe y el verdadero significado de ver. En lo alto de la Sierra de las Almas Perdidas, donde las montañas tocaban las nubes y el viento aullaba como lobos solitarios, había un pueblo tan pequeño que no aparecía en ningún mapa. Se llamaba San Judas del Refugio, y sus habitantes vivían de lo poco que la tierra árida les daba: cabras flacas, maíz amarillento y una fe que se tambaleaba con cada invierno duro. En la casa más pobre de este pueblo pobre nació Isaías. Su madre, una joven de 17 años llamada Ana, murió en el parto. Nadie sabía quién era el padre. Algunos rumoreaban, otros juzgaban, pero todos guardaron silencio cuando la partera salió de la choza con el bebé envuelto en trapos y una expresión que heló la sangre de todos. «El niño está vivo», anunció doña Petra, la partera de 80 años que había traído al mundo a 3 generaciones. Pero sus ojos no reaccionan a nada. Este niño nació ciego. El silencio que siguió fue más pesado que las montañas mismas. En una comunidad donde cada boca extra era una carga, un niño que nunca podría trabajar los campos, nunca podría ver el peligro, nunca podría valerse por sí mismo, era algo que nadie quería. «Déjalo en la montaña», susurró alguien. «La naturaleza decidirá». Pero doña Petra, a pesar de su edad y dureza, sintió algo cuando sostuvo al bebé. El niño no lloraba como los otros recién nacidos. Estaba en silencio, con sus ojos ciegos mirando hacia arriba, como si pudiera ver algo que los demás no podían. «Me quedaré con él», declaró la anciana. «Dios me puso aquí para traer vida al mundo. No voy a dejar que esta vida se pierda sin darle una oportunidad». Y así, Isaías creció en la pequeña choza de doña Petra, aprendiendo a navegar un mundo que nunca vería. Su infancia fue un catálogo de dolor y rechazo. Los otros niños lo evitaban, no por crueldad directa, sino porque no sabían cómo jugar con alguien que no podía ver. Las madres jalaban a sus hijos lejos de él, temerosas de que la ceguera fuera contagiosa o, peor aún, una maldición que podría extenderse. «No se acerquen al niño de la bruja», advertían las madres, refiriéndose a doña Petra con el cruel apodo que le habían puesto. «¿Quién sabe qué diablos lo marcaron en el vientre?». Isaías aprendió a leer el mundo a través del tacto, el sonido y el olfato. Conocía cada piedra del camino por la textura bajo sus pies descalzos. Podía identificar a cada persona del pueblo por su manera de caminar, por el sonido de su respiración, por el olor particular que cada uno llevaba. Sabía cuándo venía una tormenta por el cambio en la presión del aire contra su piel. Pero lo que más desarrolló Isaías fue su oído. Podía escuchar conversaciones a distancias imposibles. Escuchaba el murmullo del agua subterránea corriendo bajo la tierra. Escuchaba el latido del corazón de los animales heridos. Y, más importante, escuchaba algo que nadie más podía escuchar: la montaña. Para Isaías, la montaña no era silenciosa. Cantaba, respiraba, llamaba. Era un sonido bajo y profundo, como el latido de un corazón gigante que vibraba a través de la tierra y entraba en sus huesos. «Abuela», le preguntaba a doña Petra, «¿tú escuchas a la montaña hablar?». La anciana lo miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Mijo, las montañas no hablan, son solo rocas y tierra». Pero Isaías sabía que estaba equivocada. Las montañas hablaban, y una de ellas lo estaba llamando. A 2 kilómetros del pueblo, en la ladera este de la montaña más alta, había una cueva que todos conocían, pero nadie se atrevía a entrar. La llamaban la Boca del Infierno, y las historias sobre ella se contaban en susurros durante las noches frías. La entrada de la cueva era inmensa, como si un gigante hubiera arrancado un pedazo de la montaña con sus manos.
Las rocas alrededor de la entrada estaban negras, no por fuego, sino por algo más antiguo, como si hubieran absorbido siglos de oscuridad. El viento que salía de la cueva era constante, frío incluso en verano, y llevaba un olor extraño que nadie podía identificar. Los ancianos del pueblo contaban historias aterradoras sobre la cueva. Decían que hace 100 años, un grupo de mineros había entrado buscando plata. Solo uno salió, completamente enloquecido, gritando sobre luces que se movían en la oscuridad y voces que no eran humanas. Murió 3 días después sin recuperar la cordura. Décadas más tarde, un pastor persiguiendo una cabra perdida entró en la cueva. Nunca salió. Encontraron sus huesos 2 años después, a solo 50 metros de la entrada, como si algo lo hubiera asustado tanto que su corazón simplemente se detuvo. Los ancianos advertían, contaba don Sebastián, el hombre más viejo del pueblo, que la montaña respira a través de esa cueva, y cuando la montaña inhala, se lleva lo que encuentra dentro. Pero para Isaías, el llamado de la cueva era diferente. No era amenazante, era invitador, como un susurro constante que decía su nombre sin usar palabras. Desde que tenía 6 años, Isaías podía sentir la dirección de la cueva incluso desde el pueblo. Era como si un hilo invisible lo conectara con ese lugar. Cuando el viento soplaba desde esa dirección, su corazón latía más rápido. Cuando las noches eran silenciosas, podía escuchar el sonido profundo que emanaba de las entrañas de la montaña. «Abuela, algo en la cueva me llama», le decía a doña Petra. La anciana se persignaba cada vez que escuchaba esas palabras. «Isaías, prométeme que nunca irás ahí. Esa cueva se ha llevado a hombres fuertes con vista. Un niño ciego no tendría oportunidad». Isaías prometía, pero la promesa pesaba en su pecho como una piedra. El llamado se hacía más fuerte cada año. Los habitantes del pueblo pensaban que era ridículo. ¿Cómo puede un ciego ser llamado por algo que no puede ver?, se burlaban. Es solo la imaginación de un niño que vive en oscuridad. Pero Isaías sabía algo que ellos no. Ver con los ojos era solo una forma de ver. Y lo que lo llamaba desde la cueva no necesitaba ser visto con los ojos para ser real. Isaías tenía 12 años cuando doña Petra murió. La anciana que lo había salvado, que lo había criado con amor cuando nadie más lo quería, simplemente no despertó una mañana de invierno. Murió en paz, con una sonrisa en su rostro arrugado, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que merecía. El funeral fue pequeño, poca gente vino, y los que vinieron lo hicieron más por obligación que por afecto real. Isaías se quedó junto a la tumba mucho después de que todos se fueron, con las manos sobre la tierra fresca, sintiendo el frío de la pérdida atravesar su cuerpo. «¿Qué hago ahora, abuela?», susurró. «¿A dónde voy?». El viento que sopló en ese momento venía de la dirección de la cueva, y por primera vez Isaías escuchó algo más que un llamado. Escuchó palabras. «Ven». No era la voz de doña Petra, no era ninguna voz humana. Era algo más profundo, más antiguo que resonaba en sus huesos. Esa tarde, solo en la choza vacía que ahora era suya, pero que se sentía más vacía que nunca, Isaías tomó una decisión. Ya no tenía nada que perder, ya no tenía a nadie que proteger. Si la cueva se lo llevaba, al menos moriría buscando respuestas en lugar de esperando limosnas. Al amanecer siguiente, cuando el pueblo aún dormía, Isaías comenzó a caminar hacia la montaña. Conocía el camino de memoria. Sus pies habían memorizado cada piedra, cada cambio en el terreno. Llevaba solo un bastón de madera que doña Petra le había tallado y la ropa rasgada que llevaba puesta. El camino era difícil. Tropezaba constantemente con rocas que no podía ver. Las ramas de los arbustos le arañaban los brazos y la cara, pero el llamado era tan fuerte ahora que cada paso parecía guiado por algo más allá de su voluntad. Después de 2 horas de caminata agotadora, sintió el cambio.
El aire se volvió más frío, el sonido de sus pasos comenzó a hacer eco, y el olor extraño que todos describían llenó sus fosas nasales. Era como tierra antigua mezclada con algo metálico y algo más que no podía identificar. Había llegado a la entrada de la cueva. Se quedó ahí parado, sintiendo el viento frío saliendo de la boca de la montaña, acariciando su rostro como dedos invisibles. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Estoy aquí», dijo en voz alta. «Ya no tengo miedo». Y entró en la oscuridad. Para Isaías, entrar en la cueva no fue como entrar en la oscuridad. Ya vivía en oscuridad. Fue como entrar en algo vivo, algo que respiraba y sentía y lo conocía. Sus pies tocaron piedra fría y húmeda. El eco de sus pasos era extraño, como si el espacio fuera mucho más grande de lo que parecía. Usó su bastón para tantear el camino, golpeando suavemente el suelo y las paredes para mapear el espacio en su mente. El viento que había estado soplando hacia afuera ahora parecía jalarlo hacia adentro, como si la montaña estuviera inhalando. Caminó lentamente, con cuidado, sintiendo el descenso gradual del terreno. Estaba yendo más profundo. El sonido cambió mientras descendía. Lo que había sido eco ahora era algo diferente, una vibración constante que sentía en su pecho, como si estuviera parado junto a un motor gigante. Era el corazón de la montaña, latiendo. Perdió la noción del tiempo. No sabía si había estado caminando 10 minutos o 1 hora. No sabía qué tan profundo había llegado. Solo sabía que el llamado era más fuerte ahora, casi urgente, jalándolo hacia adelante. Entonces tropezó. Su pie golpeó algo y cayó hacia adelante, sus manos extendidas para amortiguar la caída. Pero en lugar de golpear piedra dura, sus manos tocaron algo completamente diferente. Era suave pero firme, cálido y pulsaba. Isaías se quedó congelado, con ambas manos sobre lo que había tocado, tratando de entender qué era. No era piedra normal, no era metal. Era algo orgánico, vivo, que vibraba con energía. Y entonces lo escuchó. No con sus oídos, sino directamente en su mente. Una voz sin palabras, una comunicación que iba más allá del lenguaje. Toca y no sueltes. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Tenía la opción de soltar, de retroceder, de huir. Pero algo en su alma le dijo que este era el momento para el que había nacido. Este era el propósito de todos sus años de oscuridad. Cerró sus manos alrededor de la cosa pulsante y apretó con toda su fuerza. Lo que sucedió a continuación desafió toda descripción. La cosa bajo sus manos explotó en luz. Pero no era luz normal, era luz líquida, luz que se movía como agua, que fluía a través de la piedra, a través de sus manos, a través de todo su cuerpo. Por primera vez en su vida, Isaías entendió el concepto de luz. No podía verla, pero podía sentirla. Era cálida, era eléctrica, era vida pura concentrada en forma física. La cueva entera se iluminó. Si Isaías hubiera podido ver, habría presenciado algo asombroso. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de cristales que ahora brillaban con luz propia, reflejando la luz de la piedra en millones de direcciones, creando un espectáculo de belleza imposible. Pero Isaías no necesitaba ver para saber lo que estaba sucediendo. Podía sentir la energía fluyendo desde la piedra hacia él y desde él hacia la piedra. Era un intercambio, una conexión, una fusión de dos esencias que estaban destinadas a encontrarse. La piedra no era lisa. Bajo sus dedos podía sentir patrones intrincados, como si alguien o algo hubiera tallado un lenguaje directamente en su superficie. Y mientras tocaba esos patrones, imágenes comenzaron a inundar su mente. Vio, no, experimentó, memorias que no eran suyas.
Vio la formación de las montañas hace millones de años, cuando la Tierra era joven y salvaje. Vio civilizaciones antiguas que habían vivido en estos valles, pueblos que conocían los secretos de la piedra y la usaban para sanar, para crecer, para conectarse con algo más grande que ellos mismos. Vio el momento en que esta piedra específica había sido colocada aquí, no por manos humanas, sino por fuerzas que precedían a la humanidad. Era una semilla, dejada por algo o alguien, esperando el momento correcto, la persona correcta, para despertar. Y ahora, después de milenios de espera, había encontrado a Isaías. Las lágrimas corrían por las mejillas del niño ciego, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de comprensión, de aceptación, de un propósito finalmente encontrado. «Ahora entiendo», susurró. «No nací ciego por castigo, nací ciego para poder llegar hasta aquí sin miedo a la oscuridad. Nací ciego para poder ver lo que otros no pueden». La luz de la piedra pulsó más fuerte, como si estuviera respondiendo, como si estuviera de acuerdo. Afuera de la cueva, en San Judas del Refugio, la gente estaba experimentando algo que nunca habían visto. La montaña entera estaba brillando. No era luz del sol reflejada, era luz que venía desde adentro, como si la montaña se hubiera convertido en una lámpara gigante. Grietas en la roca que nadie había notado antes ahora emitían rayos de luz azul blanca que cortaban la oscuridad de la noche. Don Sebastián, que había vivido 90 años y pensaba que había visto todo, salió de su casa temblando. «La montaña está viva», susurró. «Después de un siglo, está viva otra vez». Otros habitantes salieron de sus casas, algunos asustados, otros maravillados. Los niños señalaban la cueva, de donde emanaba la luz más brillante, como si el sol se hubiera escondido dentro de la montaña. «¿Qué está pasando?», gritaba alguien. «¡Es el fin del mundo!», chillaba otro. Pero algunos, los más viejos, los que recordaban las historias antiguas, sabían lo que estaba sucediendo. «La piedra ha despertado», dijo una anciana llamada Remedios, que era considerada loca por la mayoría. Después de tanto tiempo, alguien la tocó. «¿Quién?», preguntaron. «¿Quién sería tan tonto de entrar a esa cueva?». Y entonces alguien se dio cuenta. «El niño ciego. ¿Alguien ha visto al niño ciego?». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Todos sabían que Isaías había quedado solo después de la muerte de doña Petra. Nadie había ido a ayudarlo. Nadie había pensado en él. «Está en la cueva», dijo don Sebastián con certeza absoluta. Ese niño finalmente siguió el llamado que siempre escuchó. La tierra tembló ligeramente bajo sus pies. Pájaros que habían estado dormidos levantaron vuelo en pánico. Y la cueva exhaló un viento cálido que olía a algo antiguo y poderoso. Entonces, de la entrada brillante de la cueva, emergió una figura pequeña. Era Isaías. Caminaba diferente. Ya no usaba su bastón. Sus pasos eran seguros, decididos, como si pudiera ver cada piedra en su camino. En sus manos llevaba algo que brillaba con luz propia. Una piedra del tamaño de su puño pulsando con energía azul blanca. Pero lo más impactante era su rostro. Sus ojos, que siempre habían estado vacíos, muertos, sin vida, ahora reflejaban la luz. No habían cambiado físicamente, seguían siendo los mismos ojos ciegos, pero algo en ellos era diferente. Era como si pudieran ver cosas que los ojos normales no podían. La multitud se apartó mientras Isaías caminaba hacia ellos, algunos con miedo, otros con asombro reverente. «Isaías», dijo don Sebastián con voz temblorosa, «muchacho, ¿qué te pasó ahí dentro?». Isaías se detuvo y giró su rostro hacia el anciano. Aunque sus ojos no lo veían físicamente, don Sebastián sintió que lo estaba viendo de una manera mucho más profunda. «Encontré lo que estaba buscando, don Sebastián.
O mejor dicho, encontré lo que me estaba buscando a mí. Levantó la piedra brillante para que todos la vieran. Esto ha estado esperando en la montaña desde antes de que existiera nuestro pueblo. No es solo una piedra, es difícil explicar. Es memoria, es energía, es vida concentrada. ¿Puedes ver ahora?, preguntó una mujer. Isaías sonrió tristemente. No con estos ojos. Sigo siendo ciego, pero ahora veo de otras maneras. Veo lo que realmente importa. Caminó hacia una niña pequeña que estaba entre la multitud, una niña llamada Lucía, que había estado enferma durante meses con una fiebre que los remedios del pueblo no podían curar. Se arrodilló frente a ella y colocó suavemente la piedra sobre su frente. La piedra pulsó brillantemente. La niña jadeó, sus ojos se abrieron grandes. Cuando Isaías retiró la piedra, el color había regresado a las mejillas de Lucía. Su respiración, que había sido débil y laboriosa, ahora era fuerte y clara. «Mamá», dijo la niña con voz clara, «ya no me duele nada». La madre cayó de rodillas, llorando, abrazando a su hija. La multitud estalló en murmullos de asombro y miedo. «¿Qué eres tú?», preguntó alguien con voz temerosa. «¿Qué te convirtió esa cueva?». Isaías se levantó, sosteniendo la piedra contra su pecho. «Sigo siendo yo. Sigo siendo el niño ciego que ustedes ignoraron toda su vida, pero ahora tengo un propósito. Esta piedra me eligió porque viví toda mi vida en oscuridad sin perder la fe, y ahora me ha dado el don de traer luz a otros». En los días siguientes, Isaías se convirtió en la persona más buscada del pueblo. Venían los enfermos, los heridos, los desesperados, y él, con paciencia infinita, tocaba a cada uno con la piedra brillante. No todos sanaban completamente. La piedra parecía responder a algo más profundo que la enfermedad física. Sanaba a aquellos cuyo dolor venía de heridas del alma, de pérdidas no procesadas, de culpas no perdonadas. Los cuerpos seguían después del corazón. Un viejo agricultor con artritis que le impedía trabajar fue tocado por la piedra. Al día siguiente, sus manos retorcidas podían sostener una pala nuevamente. Una mujer que había perdido a su hijo y no había hablado en 2 años, tocó la piedra y volvió a pronunciar palabras. Un campo que había estado estéril durante años fue tocado por Isaías, y 2 semanas después brotaron plantas donde no debería crecer nada. Pero la gente también notó algo más. Isaías estaba cambiando. Cada vez que usaba la piedra para ayudar a alguien, se volvía un poco más pálido, un poco más delgado, un poco más cansado. Era como si estuviera transfiriendo su propia fuerza vital a través de la piedra. Don Sebastián lo confrontó una tarde. «Muchacho, te estás matando. Cada vez que usas esa piedra te debilitas». Isaías sonrió con serenidad. «Lo sé, don Sebastián. La piedra no crea energía de la nada. La toma de mí y la transforma. Es el precio del don». «Entonces deja de usarla», suplicó el anciano. «Déjala descansar. Descansa tú». Pero Isaías negó con la cabeza. «Toda mi vida me preguntaba por qué nací así. ¿Por qué tuve que vivir en oscuridad? ¿Por qué fui rechazado y olvidado? Ahora lo entiendo. Era necesario que experimentara todo ese dolor para poder aliviarlo en otros. No puedo desperdiciar este propósito». 6 meses después de que Isaías tocara la piedra brillante, algo cambió. Una mañana se despertó y sintió que la piedra estaba fría. El pulso constante que había sentido desde que la encontró se había detenido. Caminó de regreso a la cueva, algo que no había hecho desde aquella primera noche. La entrada ya no brillaba. El viento que salía de ella había cesado. Todo estaba silencioso. Entró, bajando por el camino que ahora conocía de memoria. Cuando llegó al lugar donde había encontrado la piedra, se arrodilló y la colocó de vuelta en su lugar original. En el momento en que la soltó, la piedra se transformó. La luz se apagó completamente. La calidez desapareció. Se convirtió en roca común,
indistinguible de cualquier otra piedra en la cueva. «Gracias», susurró Isaías. «Cumpliste tu propósito, y yo cumplí el mío». Una voz resonó en su mente, la misma voz profunda que había escuchado la primera vez. «Tú eras el elegido, Isaías, el único que podía llegar a mí sin miedo, el único que vivió toda su vida preparándose para este momento sin saberlo. La piedra no te dio el don, solo despertó lo que siempre estuvo dentro de ti». «¿Y ahora?», preguntó Isaías. «¿Qué hago sin la piedra?». «Vive, enseña, recuerda. El verdadero don nunca fue la piedra, fue aprender que la oscuridad no es ausencia de luz, es otro tipo de visión». Cuando Isaías salió de la cueva, notó que la entrada parecía más pequeña. Las rocas se habían movido, cerrando parcialmente el paso. En unos años la naturaleza la cubriría completamente. La cueva había cumplido su propósito, y ahora volvería a dormir. Isaías vivió hasta los 70 años. Nunca recuperó la vista física, pero nadie lo llamaba el niño ciego nunca más. Lo llamaban el vidente, porque veía cosas que otros no podían. Sin la piedra no podía realizar curaciones milagrosas, pero descubrió que no las necesitaba. Sus manos, que habían sostenido la piedra durante meses, retenían algo de su calidez. Podía aliviar dolores con solo tocar. Podía calmar miedos con solo hablar. Podía traer paz a los moribundos con solo estar presente. Se casó con Lucía, la niña que había sanado aquella primera noche. Tuvieron 3 hijos, todos con vista perfecta. Todos criados con la enseñanza de que ver con los ojos era solo una forma de ver. El pueblo de San Judas del Refugio cambió después de lo que sucedió. Ya no era un lugar donde los diferentes eran rechazados. Se convirtió en un refugio para aquellos que el mundo había olvidado. Los ciegos, los sordos, los marcados, los rotos. Isaías les enseñaba que sus diferencias no eran debilidades, eran preparación para propósitos que aún no conocían. Décadas después, cuando Isaías era un anciano con cabello blanco y manos temblorosas, aún caminaba hasta la entrada de la cueva. Ahora estaba completamente cubierta de vegetación, invisible para quien no supiera dónde buscar. Se sentaba ahí con sus estudiantes, niños ciegos que venían de pueblos lejanos para aprender de él, y les contaba la historia. «Dentro de esta montaña», decía, «hay una piedra que cambió mi vida, pero no fue la piedra lo que me salvó, fue el viaje para encontrarla. Fue el coraje de entrar en la oscuridad cuando todos me dijeron que no lo hiciera. Fue la fe de creer que mi oscuridad tenía un propósito». Los niños escuchaban fascinados, tocando las rocas que cubrían la entrada sellada. «¿Volverá la piedra algún día?», preguntaban. Isaías sonreía. «Tal vez, cuando el mundo necesite otro ciego con el coraje suficiente para entrar donde otros no se atreven. Pero hasta entonces, duerme, y nosotros debemos vivir las lecciones que nos enseñó». ¿Cuál fue la lección más importante? El anciano se quedó en silencio por un momento, escuchando el viento susurrar entre las montañas. A veces, Dios no te devuelve la vista para que veas el mundo. Te la quita para que el mundo aprenda a ver a través de ti.